Introducción. El espejo del porvenir, una llamada desde las sombras del tiempo. Hay épocas en que la humanidad camina al borde del abismo sin saberlo. Y hay otras, más peligrosas aún, en las que sí lo sabe, y continúa avanzando. Vivimos en una era que se cree superior por la velocidad de su tecnología, pero que se desmorona en lo esencial, en lo humano, en lo ético, en lo sagrado. Somos una civilización que ha alcanzado las estrellas, pero no ha podido comprenderse a sí misma. Producimos en exceso, pero sentimos cada vez menos. Hablamos de libertad, pero vivimos en jaulas invisibles tejidas por algoritmos, consumo y miedo. La guerra ya no es un evento que estalla en regiones lejanas, es una atmósfera. Guerras en Gaza, Ucrania, África, en las fronteras olvidadas del mundo. Guerras por territorio, por ideología, por recursos, por ego. Guerras internas, silenciosas, invisibles, en las redes sociales, en las familias fracturadas, en las mentes cansadas de fingir estabilidad. El siglo XXI es una guerra continua entre lo que somos y lo que fingimos ser. Nos enfrentamos al cambio climático no como un enemigo que avanza, sino como un verdugo que ya está en la habitación. Las profecías que antes hablaban de fuego, pestes y cielos rotos, hoy se traducen en datos fríos, glaciares que desaparecen, océanos que suben, especies que caen en silencio. Pero aún creemos que somos dueños del mundo, cuando en verdad somos huéspedes irresponsables de un planeta que ya nos ha advertido demasiadas veces. La economía global está construida sobre desigualdades abismales. Mientras unos juegan con cohetes espaciales, miles mueren sin agua limpia. Mientras unos especulan con criptomonedas, otros venden órganos por necesidad. ¿Y qué decir de la salud mental, la epidemia silenciosa? Nunca fuimos más conectados, pero nunca nos sentimos más solos. Nunca fuimos tan libres, pero nunca cargamos tanto con la ansiedad de existir. Estamos ante una crisis de sentido. Y cuando el sentido se pierde, la humanidad recae en los viejos rituales de destrucción. Culpar, dividir, repetir. El lenguaje se ha corrompido. La verdad se fragmenta. La historia se olvida. Las civilizaciones ya no colapsan con terremotos, colapsan cuando ya no saben por qué existen. Y es aquí, en este borde de lo posible, donde el eco de las profecías de Nostradamus resuena con una intensidad inquietante. Porque sus cuartetas no son predicciones como recetas, ni acertijos para fanáticos del fin del mundo. Son advertencias simbólicas, señales escritas en clave poética para una humanidad que se niega a escuchar hasta que ya es demasiado tarde. Nostradamus no habló para los muertos, sino para los ciegos del futuro. Nosotros. Su obra, críptica y desordenada, es un espejo oscuro en el que podemos ver reflejados nuestros errores. Nos desafía a mirar más allá de lo inmediato, a recordar que la historia no es una línea recta, sino un ciclo enfermo que se repite cada vez que el ser humano olvida su dimensión espiritual. ¿Y hacia dónde vamos? A un mundo donde la inteligencia artificial nos diga qué sentir. Donde el control se disfrace de comodidad. Donde el alma humana, desacralizada, se convierta en dato. Pero también estamos en la encrucijada. La misma que aparece, una y otra vez, en la historia del mundo. Podemos elegir entre continuar el descenso ciego hacia la decadencia o despertar. Y el despertar no será cómodo. Será doloroso, pero necesario. Porque no se trata de temer al futuro. Se trata de escuchar lo que el futuro está intentando gritarnos a través del pasado. Y en ese grito, Nostradamus no es un profeta del terror. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué hemos hecho con el mundo? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para no perderlo por completo? Esta obra no es una guía para encontrar fechas del fin, sino una brújula interior, una invocación a la conciencia. Una súplica escrita entre siglos para que alguien, al final, se atreva a despertar del sueño de la autodestrucción. Cuando los dioses callan y los hombres no escuchan. Hay un silencio que recorre la historia. Un silencio denso, no de paz, sino de advertencia. Es el murmullo del colapso, el sonido sordo de los imperios antes de su caída, el eco de civilizaciones que creyeron estar por encima del destino, justo antes de ser borradas por su propia arrogancia. Hoy, ese silencio vuelve a instalarse. No lo notamos porque está camuflado entre notificaciones,
entre titulares veloces, entre memes, inteligencia artificial y publicidad personalizada. Pero está allí, latente, esperando. El mundo no está en crisis. La crisis somos nosotros. Porque el verdadero conflicto no es entre naciones, ideologías o religiones. Es un conflicto mucho más profundo, más visceral. Es entre la conciencia humana y su olvido. Hemos olvidado lo sagrado. Hemos entregado lo profundo a cambio de lo inmediato. Dejamos de mirar el cielo para mirar pantallas. Dejamos de hablar con el alma para hablar con filtros. Y como niños malcriados jugando con fuego, nos sorprendemos cuando todo arde. La tierra sangra. Los mares mueren. La humanidad se polariza hasta el delirio. Y aún así, continuamos, como si la historia no nos estuviera mirando. Como si no existiera ya una memoria enterrada en los huesos de las civilizaciones perdidas. Como si los avisos escritos hace siglos por hombres como Nostradamus, no fueran gritos que cruzaron el tiempo para advertirnos. No hay futuro sin despertar. Porque no se trata de adivinar cuándo caerá el mundo, sino de comprender por qué estamos empujándolo nosotros mismos hacia el borde. No caemos por castigo divino. Caemos por soberbia, por indiferencia, por miedo disfrazado de progreso. Y eso, también fue profetizado. Las guerras que vendrán no serán solo por tierras, serán por agua, por verdad, por sentido. El hambre no será solo de pan, será de propósito. La enfermedad más temida no será el virus, sino la deshumanización. ¿Y qué nos queda? ¿El cinismo? ¿La resignación? ¿El negacionismo alegre? ¿O tal vez, el coraje de volver a mirar hacia adentro? Porque cada generación cree que es invencible hasta que se descubre huérfana de sentido. Y allí, entre ruinas, el alma comienza a buscar respuestas que antes despreció. Nostradamus no fue un adorno del pasado. Fue un testigo del alma humana proyectada hacia el infinito. Y sus palabras no eran amenazas, sino actos de amor desesperado hacia un futuro que aún podía evitar su condena. Esta es la hora de los valientes. No de los fuertes, no de los sabios, sino de los conscientes. De aquellos que son capaces de ver en el caos la semilla del renacimiento. De quienes entienden que el apocalipsis no es el fin. Es el espejo donde se revela todo lo que nos negamos a cambiar. Así que escucha. Detente. Y recuerda esto. No hay profecía más poderosa que una humanidad decidida a cambiar. Y no hay castigo más justo que un mundo que refleja lo que sembramos. Aún hay tiempo. Pero no será eterno. El alquimista del tiempo. Donde el dolor se convierte en lenguaje del futuro. Todo profeta nace en la herida. No como un elegido, sino como un sobreviviente. No como un iluminado que todo lo sabe, sino como un ser desgarrado por el dolor, que es obligado a mirar más allá del velo. Michel de Notre Dame, a quien el mundo conocería como Nostradamus, no fue un vidente folclórico ni un farsante medieval de feria. Fue un hombre fracturado por la historia, moldeado por pestes, inquisiciones, guerras y silencios. Un médico que, al no poder curar del todo, buscó en los astros las coordenadas del sufrimiento humano. Un hombre que no quiso ver el futuro por ambición, sino porque el presente lo aplastaba. El niño entre sombras. Nació en 1503, en Saint-Rémy de Provence, en el corazón de una Francia premoderna, aún bañada por superstición, teología y miedo. Su linaje era una mezcla de culturas, judíos convertidos al cristianismo, sabiduría oral, herencia prohibida. Desde joven, fue expuesto al conocimiento oculto. Se decía que su abuelo le enseñó astrología, medicina, cábala y lenguajes antiguos. El niño Michel no aprendió para ascender, sino para entender el temblor de la existencia. En su infancia ya escuchaba rumores de peste, de guerras, de señales en los cielos. Pero más allá de los hechos, el joven Nostradamus percibía algo más profundo, el desorden detrás de la aparente estructura del mundo. Aprendía latín, astronomía, medicina y filosofía, no como ramos separados, sino como manifestaciones del misterio único del cosmos. Estaba aprendiendo a leer el pulso invisible del tiempo. El médico en la peste.
cuando estudió en Montpellier y se convirtió en médico, pudo finalmente tocar con sus propias manos el sufrimiento que de niño solo había intuido. La peste negra asoló Europa como una sombra mitológica, y Nostradamus no huyó de ella. Al contrario, entró en las ciudades en ruinas, atendió a los desahuciados, tocó a los olvidados, y enterró a los que el mundo ya no quería nombrar. No era un héroe, sino un testigo. Y ese testimonio, esa acumulación insoportable de muerte, desesperación y angustia, comenzó a transformar su visión del tiempo. Porque mientras los demás rogaban por milagros, él comenzó a entender el patrón. La peste no era solo un castigo divino o un castigo físico, era un espejo del alma humana colectiva. Era el precio del olvido, del exceso, de la desconexión con la naturaleza, con el espíritu, con el destino. Nostradamus no encontró remedios definitivos. Encontró símbolos. Y cuando no pudo salvar más cuerpos, decidió salvar conciencias. 3. El alquimista del dolor. Aislado, perseguido a veces por sus ideas poco ortodoxas, comenzó a escribir no para impresionar a reyes, sino para codificar lo que solo el silencio puede transmitir. Aquí se revela su vínculo con la alquimia, no como práctica esotérica superficial, sino como filosofía existencial. Porque Nostradamus alquimizó el dolor. Transformó la desolación en verso. Convirtió el terror en advertencia. Transmutó la muerte en memoria del futuro. Su obra, Les Prophéties, fue el crisol donde volcó sus visiones, no con la precisión de un mapa, sino con la densidad de un sueño inquietante. Cada cuarteta fue un acto de resistencia contra el olvido. Cada verso, una plegaria camuflada en ambigüedad. No escribió para ser comprendido en su tiempo. Escribió para cuando el mundo volviera a temblar. 4. Más que profeta, intérprete del caos. El error más común ha sido llamar a Nostradamus profeta, como si se tratara de un hombre que simplemente vio el futuro desde una montaña lejana. Pero él no predijo. Traducía. Traducía el lenguaje simbólico del cosmos, los patrones cíclicos de la historia, los arquetipos eternos de la destrucción humana. Era un filósofo del devenir, un intérprete del caos. Un visionario que entendía que el tiempo no es lineal, sino circular, espiral, espejo. Cada imperio que cae, cada tirano que asciende, cada peste que regresa, es una repetición, no literal, sino arquetípica, del mismo drama eterno, el olvido del alma, la ibris del hombre. La desconexión entre humanidad y cosmos. Nostradamus no era un místico perdido, sino un humanista desesperado. Y su desesperación no era grito, sino escritura cifrada. 5. El vidente silenciado. Fue marginado, temido, admirado a medias. A veces se le consultaba como oráculo, otras veces se le rehuía como hereje. Su conocimiento era demasiado profundo, demasiado ambiguo, demasiado peligroso para el poder. El saber de Nostradamus era incompatible con la lógica de los reinos. Porque quien entiende el tiempo, ya no obedece al miedo. No murió rico. Ni canonizado. Ni glorificado. Murió sabiendo que su obra sería leída cuando la necesidad apretara. Murió comprendiendo que el mensaje más vital es aquel que aún no ha sido entendido. Murió en paz, porque había entregado su alma al porvenir. 6. Un legado que no busca fe, sino conciencia. Hoy, siglos después, el nombre de Nostradamus sigue flotando entre la sospecha y el asombro. Pero si escarbamos debajo de los mitos, encontramos algo más profundo, una advertencia. Una guía oculta. Una llamada a despertar. No quiso crear fanáticos. Quiso crear conciencia. No quiso imponer el miedo, sino provocar una transformación radical en la forma de ver el tiempo, el destino y la historia. Nostradamus es un alquimista del alma colectiva. Nos dejó un espejo en forma de libro. Un espejo que arde cuando lo miramos de verdad. Un espejo que, como todos los espejos profundos, no muestra el futuro, sino lo que estamos haciendo con él. El lenguaje del vidente. La palabra que arde más allá del tiempo. Hay lenguajes que se entienden con los ojos. Otros, con el intelecto. Pero existe un tipo de lenguaje que no busca ser comprendido de inmediato, que se enrosca como una serpiente en el tiempo, que se oculta como un susurro dentro del rugido de los siglos.
Es un lenguaje que arde en silencio, que exige alma, intuición, profundidad y heridas abiertas para ser leído. Es el lenguaje de Nostradamus. Porque quien quiera abordar Les Prophètes como un simple libro de predicciones cronológicas, caerá en la trampa más común, la de la literalidad. Nostradamus no escribe para explicar. Escribe para estremecer. Escribe para empujar al lector fuera del mundo cómodo del sentido ordinario y lanzarlo de cabeza al abismo simbólico donde el alma debe descifrar por sí misma lo que la razón se niega a admitir. 1. La escritura como espejo oscuro. Les Prophètes no es un tratado, ni una doctrina, ni un discurso claro. Es un mosaico. Un códice herido. Un jardín oscuro lleno de flores venenosas y aromas eternos. Cada cuarteta es una puerta sin marco, una visión sin fecha exacta, un espejo roto en el que cada lector ve un fragmento distinto. Pero eso no es un defecto. Es la clave. Nostradamus deliberadamente fragmentó el lenguaje. No por incapacidad, sino por visión. Sabía que el mensaje puro, directo, se vuelve dogma. Sabía que lo lineal se pudre, que la verdad debe llegar envuelta en símbolos, en metáforas, en juegos oscuros que despierten la conciencia, no que la duerman. Él sabía que la claridad vulgar es la muerte del espíritu. Por eso creó un estilo que se mueve entre lo poético y lo críptico, entre lo medieval y lo profético, entre la lucidez y la bruma. 2. El crisol del lenguaje, anagramas, ambigüedad y doble sentido. Nostradamus no solo hablaba del futuro, lo cifraba. En sus cuartetas usó anagramas, abreviaciones, nombres codificados, juegos fónicos, palabras de latín arcaico, provenzal, hebreo y griego mezclados con francés antiguo. Todo parecía destinado a confundir, y sin embargo, revela. ¿Pero qué revela? No la fecha exacta de una guerra, sino el arquetipo que produce la guerra. No la identidad precisa de un tirano, sino el rostro que adopta el poder cuando el alma se corrompe. Sus frases son ambivalentes no por error, sino porque la historia misma es ambivalente. Un mismo verso puede significar el ascenso de Napoleón, o de Hitler, o de alguien que aún no ha nacido. Y eso no es imprecisión. Eso es visión fractal. Nostradamus no habla de eventos, sino de estructuras internas de la realidad. No describe lo que va a pasar, sino lo que siempre puede pasar cuando el hombre olvida su alma. 3. El ritmo del tiempo escrito. Hay que leer Les Prophètes con oído, no solo con mente. Su métrica, su ritmo interno, su cadencia de cuartetas tiene algo de conjuro, de canto profundo, de respiración cósmica. No escribe como un historiador, escribe como un medium. Los versos cortos, tajantes, en ocasiones entrecortados, golpean la conciencia con fuerza. El uso de palabras comunes al lado de conceptos astrológicos o mitológicos crea una disonancia que no se resuelve, se experimenta. Como si el lenguaje se volviera carne, y cada línea nos llevara más cerca del hueso del tiempo. No hay una sola manera de leer a Nostradamus. Y eso no es caos. Es diseño. Porque su obra está hecha para ser releída. Una y otra vez. Como si el significado fuera líquido, deslizándose en las fisuras de cada época. Lo que para el siglo XVI parecía un delirio, para el siglo XX fue advertencia. Y lo que hoy creemos entender, mañana puede volverse súplica. 4. La ambigüedad como resistencia. En una época donde la herejía se pagaba con fuego, Nostradamus aprendió a resistir desde el símbolo. No podía hablar abiertamente. No podía nombrar emperadores, ni papas, ni reyes, ni inquisidores. Así que los disolvió en el lenguaje. Los volvió metáforas, signos, criaturas astrológicas, figuras mitológicas. Y de ese acto de ocultamiento nació una fuerza nueva. El símbolo como escudo, pero también como semilla. Porque lo simbólico no se agota. Al contrario, crece con el tiempo. Mientras las predicciones comunes envejecen y mueren, los versos de Nostradamus siguen latiendo porque no buscan acertar. Buscan despertar. La ambigüedad no es confusión. Es libertad. Es la posibilidad de que el lector participe en la construcción del sentido. Y en esa construcción, ocurre algo que ninguna predicción puede lograr. La transformación del alma. 5. Intuición,
no dogma. Entender a Nostradamus no es una cuestión de erudición. No basta con saber astrología ni tener libros de historia en la mesa. Lo que se necesita es un tipo especial de inteligencia. La sensibilidad histórica. La intuición profunda. La capacidad de leer los signos invisibles que gobiernan los hechos visibles. Porque cada cuarteta es como una nota lanzada al río del tiempo. Y dependiendo de cuándo se lea, por quién y con qué corazón, resonará de una forma distinta. Hay quienes buscan certezas en sus versos. Fechas, nombres, lugares. Pero esa es la lectura muerta. La lectura viva es la que entiende que cada verso es un umbral. Y que más allá del umbral está la conciencia. No la del futuro, sino la de quien lo está creando. 6. Una escritura para el juicio interior. Nostradamus no escribe para que temamos lo que viene. Escribe para que nos miremos mientras viene. Para que nos reconozcamos en el desastre. Para que sepamos que cada tragedia ya estaba escrita en nuestra forma de vivir. Para que entendamos, por fin, que la profecía no es sentencia. Es espejo. Y quien lea ese espejo con corazón abierto, con el alma despierta, ya no preguntará qué pasará. Preguntará qué ha hecho con su tiempo. Con su vida. Con su libertad. Porque el lenguaje del vidente no es una guía de lo externo. Es una llamada a lo más profundo. Una afirmación de que el caos también tiene orden. Pero solo puede ser leído por aquellos que han aprendido a ver con los ojos cerrados. Guerras de sangre, tronos y herejías. Donde el hombre repite su ruina bajo nombres diferentes. Desde el inicio de los tiempos, la historia humana ha estado marcada por una constante que quema como hierro candente, la sangre derramada en nombre del poder, de la fe, de las banderas, de los dioses y de las pasiones más oscuras. No importa la época, el idioma, la geografía o el pretexto. Una y otra vez, el hombre ha edificado imperios sobre cadáveres, ha ungido coronas con la ceniza de los vencidos, ha pronunciado oraciones entre llamas inquisitoriales y ha llamado gloria a su sed insaciable de destrucción. Las cuartetas de Nostradamus no eluden esta verdad. La enfrentan. La revelan. La exponen con crudeza simbólica y poesía envenenada. Son gritos que atraviesan los siglos, no para anunciar el fin, sino para desnudar la repetición. No son predicciones banales de conflictos futuros, sino mapas ocultos del alma humana cuando ésta se niega a despertar. 1. El eco de la sangre, cuando la historia no aprende. En los versos de Les Prophètes, la guerra no es un evento aislado, sino un arquetipo que regresa como sombra con distintos rostros. Un siglo habla de cruzadas. Otro de guerras mundiales. El presente de operaciones militares quirúrgicas, drones, invasiones mediáticas y guerras psicológicas. Pero al fondo, el mismo rugido. La misma ceguera. Nostradamus no solo señala el conflicto, sino que traza los contornos de un patrón macabro. Cada vez que una civilización asciende sin conciencia, cae entre gritos. Cada vez que un rey se endiosa, su sangre termina manchando los tapices del poder. Cada vez que la religión olvida el amor y abraza el fanatismo, las hogueras se encienden. ¿Es esto una maldición? ¿O una advertencia que no supimos leer? ¿Estamos condenados a repetir, o simplemente somos demasiado cobardes para cambiar? 2. Reyes ciegos, tronos vacíos. Muchos cuartetas parecen hablar directamente a los monarcas de su tiempo, reyes decapitados, emperadores traicionados, cortes podridas de intrigas, linajes destruidos por su propia corrupción. Pero al mirar más profundo, comprendemos que estos reyes son símbolos eternos. Son todos los líderes que creen tener el destino en sus manos, cuando en realidad son marionetas del deseo, del miedo, de la historia misma. El poder sin alma termina convertido en ruina. La corona que no escucha al pueblo acaba devorada por la revuelta. El trono que desprecia la compasión cae en la oscuridad. Y Nostradamus lo sabía. Sus visiones no solo anticiparon guerras europeas, sino la decadencia interna de todo aquel sistema que idolatra el control y desprecia la justicia. En sus versos, la caída no es un castigo divino, sino un colapso necesario. Porque donde el alma no reina, el cuerpo se pudre. Donde no hay sabiduría, el poder se convierte en delirio.
Y esa locura se paga con sangre. 3. Las herejías del espíritu. Pero quizás lo más oscuro de estas profecías no es la guerra externa, sino la guerra interna, la herejía interior que comete el ser humano cuando se desconecta de sí mismo y del otro. Nostradamus no se limita a hablar de batallas campales o conquistas militares. Habla de persecuciones religiosas, de pueblos exterminados por la intolerancia, de mentes esclavizadas por dogmas sin alma. El fanatismo es uno de los monstruos recurrentes de su obra. Ese veneno que transforma la fe en arma, la verdad en exclusividad, y al otro en enemigo a eliminar. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo cómo ese monstruo muta. Ya no se llama cruzada ni inquisición, pero arde en las redes sociales, en el lenguaje del odio, en las polarizaciones identitarias que convierten el pensamiento en trincheras. La nueva herejía ya no se juzga en tribunales religiosos. Se ejecuta con silencios, cancelaciones, distorsiones, guerras culturales. Y detrás de todo, el mismo miedo a la diferencia. La misma arrogancia de los puros. El mismo desprecio por la vida. 4. La guerra que no cesa. Cada vez que el hombre cree haber superado su violencia, ésta regresa con otra máscara. Nostradamus lo muestra sin piedad. Los pactos de paz se rompen como papel mojado. Las alianzas se traicionan al primer soplo de ambición. Los tratados se firman mientras se preparan las bombas. Las democracias se desfiguran lentamente hasta parecer imperios disfrazados. Y todo ello se anticipa en sus textos no como datos específicos, sino como arquetipos eternos. Porque él entendía algo esencial que hemos olvidado. La historia no cambia cuando cambian los nombres. Cambia cuando cambia la conciencia. Pero la conciencia duele. Y por eso preferimos repetir. Preferimos la guerra disfrazada de seguridad. Preferimos al tirano que prometa orden. Al fanático que nos salve del vacío. Al imperio que nos prometa confort. La guerra, entonces, se vuelve parte del paisaje. Una constante aceptada. Una rutina maldita. Y en ese conformismo, empieza el fin. 5. Un lamento cósmico, una llama que no se apaga. Las cuartetas que hablan de guerras, de reyes traicionados, de pueblos aplastados por herejías y dogmas, no son espectáculos morbosos para alimentar la paranoia. Son lágrimas escritas en verso. Son advertencias disfrazadas de misterio. Son el grito desesperado de un hombre que vio con claridad que el mayor enemigo del ser humano no es el otro, sino su incapacidad de recordar. ¿Recordar qué? Recordar que todo acto de violencia es una declaración de fracaso espiritual. Que ningún imperio vale lo que vale una sola vida. Que ninguna fe que necesite sangre para afirmarse es verdadera. Y que toda guerra empieza dentro. Dentro del hombre que no se escucha. Del líder que no ama. Del pueblo que no despierta. 6. ¿Qué haremos con el eco? Hoy, mientras el mundo tiembla con guerras en múltiples frentes, algunas visibles, otras mediáticas, otras internas, las palabras de Nostradamus se tornan más que proféticas, se vuelven urgentes. No nos está diciendo qué pasará. Nos está preguntando si ya entendimos por qué siempre pasa lo mismo. ¿Y la respuesta? Aún no está escrita. Porque el ciclo puede romperse. Pero solo si el alma humana se levanta. No con armas. No con venganza. Con conciencia. Con compasión. Con el coraje de ser diferente. Las guerras seguirán ardiendo en las cuartetas mientras nosotros sigamos ardiendo en ignorancia. Pero si alguien, algún día, decide leer estos versos no como predicciones, sino como llamados, entonces, y solo entonces, el círculo podrá romperse. Porque la historia no necesita un nuevo rey. Ni un nuevo dios de odio. Ni un nuevo imperio de máscaras. Necesita ser reescrita por hombres y mujeres capaces de sentir el dolor del otro como propio. Ese es el fin de la guerra. Y el verdadero inicio de la humanidad. Los 3 anticristos. El trono del horror y la fascinación por la oscuridad. Toda época tiene su demonio. Todo siglo engendra su tirano. Y toda humanidad, en su momento más oscuro, termina rindiendo culto, consciente o no,
a la figura que personifica sus deseos más inconfesables: el orden absoluto, la unidad forzada, la limpieza ideológica, la promesa de grandeza a cambio de obediencia. Eso es lo que Nostradamus, con palabras envueltas en símbolos, llamó los tres anticristos. No habló de demonios literales ni de bestias del Apocalipsis. Habló de hombres. De seres humanos comunes que, en un punto, cruzan el umbral del alma y se convierten en encarnaciones del horror colectivo. No por magia, sino porque las sociedades los crean, los alimentan, los veneran. Y cuando ya es tarde, los temen. Las cuartetas dedicadas a estas figuras no son advertencias moralistas. Son descensos brutales a la sombra del alma humana. Son espejos que nadie quiere mirar, porque revelan una verdad insoportable. El mal no viene de afuera. El mal es la otra cara de nuestros propios deseos. 1. Napoleón, el primer anticristo, la gloria que devoró al mundo. Pau, Nay, Loron, dice Nostradamus, ocultando el nombre en un juego fonético y anagramático que, leído en orden, evoca la figura de Napoleón Bonaparte. Un hombre nacido en la periferia, convertido en emperador. Un militar que conquistó media Europa prometiendo libertad, solo para imponer su voluntad absoluta. Un revolucionario que terminó coronándose a sí mismo como César moderno. Pero lo más inquietante no fue su genio táctico ni sus campañas. Fue el deseo colectivo que encarnó. Napoleón fue la respuesta a un continente exhausto, hambriento de dirección, hastiado del caos post-revolucionario. Y entonces el mundo hizo lo que siempre hace cuando el caos se vuelve insoportable. Se arrodilló ante el orden, aunque viniera con sangre. Nostradamus no ve en Napoleón solo un general. Lo ve como el primer espejo roto. El símbolo de lo que ocurre cuando la razón se desliga de la humildad. Cuando el progreso se transforma en imposición. Cuando la libertad degenera en imperio. El primer anticristo no es un monstruo. Es un héroe que olvida su humanidad. 2. Y Hitler, el segundo anticristo, la herejía del odio. De las profundidades del occidente de Europa. Nacerá un niño pobre de gente oscura. Que con su lengua seducirá a las multitudes. Y su fama crecerá aún en el este. Así anticipó Nostradamus, con escalofriante ambigüedad, la figura de Adolf Hitler. Un hombre que emergió de la miseria, arrastrando consigo el resentimiento de una nación humillada. No ascendió solo. Fue elegido. Fue alimentado. Fue soñado por una Alemania que buscaba sentido y venganza. El segundo anticristo no fue simplemente un dictador. Fue el símbolo de la obsesión por la pureza. La manifestación del deseo humano de erradicar toda diferencia. La promesa de un mundo ordenado a costa de la exterminación del otro. Hitler no sedujo con fuerza, sino con palabras. Con mitos, con discursos, con imágenes. Y el mundo, otra vez, cayó en la trampa del nosotros contra ellos. Lo más aterrador de Hitler no fue su odio. Fue lo rápido que se volvió aceptable. Fue la facilidad con la que millones de seres humanos lo siguieron. Fue la velocidad con la que el horror se volvió rutina. Nostradamus vio todo esto. No con nombres exactos ni fechas cerradas, sino con la claridad de quien entiende que el odio no necesita razón para crecer. Solo necesita miedo. 3. El tercer anticristo, la bestia que aún no ha nacido. O ya vive. De los tres, el más inquietante no es el que fue, sino el que vendrá. O peor aún, el que ya está creciendo en las sombras. Las cuartetas que aluden al tercer anticristo son brumosas, cargadas de fuego y destrucción, con imágenes de conflictos globales, ciudades en llamas, ríos envenenados y cielos cubiertos de muerte metálica. No se sabe si será un líder político, un teócrata, un magnate, una inteligencia artificial o una figura carismática de culto. Porque eso no importa. Lo esencial es que el tercer anticristo no es una persona. Es una consecuencia. Es el resultado de lo que sembramos con indiferencia, codicia, nihilismo y desconexión. Es la cristalización de una humanidad que ya no cree en nada, pero obedece todo. Tal vez ya no necesitemos un dictador clásico. Tal vez ahora el control venga desde la red. Desde la vigilancia consentida. Desde la manipulación emocional masiva.
Quizá no lleve uniforme ni bandera. Quizá se disfrace de salvador, de pacificador, de progresista. Pero al fondo, será lo mismo. Será el deseo de ser guiado sin pensar. Será la renuncia voluntaria al alma. El tercer anticristo es el símbolo de la humanidad que no quiso transformarse. Y por eso, se entrega una vez más al verdugo que promete paz sin libertad, orden sin justicia, perfección sin amor. 4. La fascinación del abismo. ¿Por qué el mundo cae una y otra vez en las garras de estas figuras? ¿Por qué el alma humana se inclina hacia el abismo aunque sepa lo que le espera? La respuesta es brutal. Porque el caos cansa. Y el alma herida prefiere la esclavitud con promesas, que la libertad con incertidumbre. Los anticristos no nos invaden. Nos seducen. Nos interpretan. Son síntomas, no causas. Son el rostro que adopta el mal cuando el ser humano deja de hacerse responsable de su historia. Nostradamus no los escribió para asustarnos. Los escribió para despertarnos. Para que, al reconocer sus sombras, el mundo también se atreviera a nombrar la luz que no ha querido cultivar. 5. El antídoto, ver más allá del poder. El verdadero mensaje no es la advertencia del horror, sino la posibilidad de no repetirlo. Los anticristos existirán mientras la humanidad lo permita. Mientras la educación no enseñe a pensar. Mientras la espiritualidad sea ritual vacío. Mientras la política sea espectáculo. Mientras el alma colectiva no se reconcilie con su dolor. La única guerra que vale la pena es la que se libra contra el olvido. El único trono que debemos mirar es el que está dentro. El que gobierna nuestros actos diarios. Nuestras palabras. Nuestros silencios. Nuestras decisiones mínimas. Porque cada vez que obedecemos sin pensar. Cada vez que aplaudimos la represión. Cada vez que celebramos la humillación del otro. Alimentamos al anticristo. Y cada vez que actuamos con compasión. Cada vez que decimos la verdad aunque duela. Cada vez que abrazamos al distinto. Rompemos el ciclo. Los versos de Nostradamus no son una condena. Son una advertencia para valientes. Y solo los valientes, los que se atreven a mirar de frente su propia sombra, pueden desactivar al anticristo antes de que nazca. El grito de la tierra. La venganza silenciosa del mundo vivo. No hay profecía más brutal, más antigua, ni más ignorada que el grito de la tierra. No hay verso más crudo que el que se escribe con lodo, fuego, agua desbordada y cielos que enmudecen. No hay advertencia más clara que un temblor que parte ciudades, que un viento que revienta hogares, que una peste que nos despoja de arrogancia. Y sin embargo, seguimos sin escuchar. En las cuartetas de Nostradamus, el eco de la naturaleza no es solo telón de fondo para tragedias humanas. Es protagonista. Terremotos, inundaciones, pestes, eclipses, tormentas eléctricas que rasgan los cielos como gritos del infinito. Él no los describe como hechos fortuitos ni como simples eventos meteorológicos. Los anuncia como juicios. No en el sentido moralista de una condena divina, sino como el efecto inevitable de un desequilibrio profundo. El desorden del alma humana reflejado en el desorden del cosmos. La tierra no castiga. La tierra responde. 1. Terremotos. El corazón que se rompe bajo nuestros pies. Cuando la tierra tiembla, no es solo un fenómeno geológico. Es un lenguaje que hemos olvidado. Es la señal de que lo más firme, lo que creíamos eterno, también puede caer. Los imperios se derrumban, pero también las casas, los altares, las seguridades ficticias. El temblor nos despoja del ego. Nos arrodilla. Nos recuerda que no somos dueños del suelo que pisamos, sino invitados a una danza que no controlamos. Nostradamus lo intuyó. En sus visiones, los terremotos eran portales de transición, umbrales entre eras, momentos en que el mundo físico se quebraba para reflejar el colapso moral de una civilización. Y no es casualidad que, en cada gran temblor profetizado, también haya caídas de reyes, de ciudades, de culturas. El temblor es la caída del orgullo humano encarnada en piedra. 2. Inundaciones, el agua que devuelve la verdad. Las aguas suben, desbordan ríos, se tragan pueblos enteros.
Y cada vez que lo hacen, el mundo se asusta y luego olvida. Pero el agua no olvida. El agua arrastra, limpia, revela lo que estaba oculto. En los versos del vidente, las inundaciones no solo matan, despiertan. Lavan la mentira. Derriban las murallas construidas con indiferencia. Muestran la fragilidad de nuestras ciudades como maquetas mal construidas frente al océano sagrado. Nostradamus, al hablar del desbordamiento de los mares, de las lluvias eternas, de las islas que desaparecen y de los pueblos anegados, no se limita a predecir desastres climáticos. Está señalando nuestra ceguera existencial. La humanidad, creyéndose separada del agua que la nutre, la transforma en enemiga. Contamina los ríos que beben sus hijos. Drena los lagos para hacer ciudades artificiales. Y luego, cuando el agua responde, la llama venganza. Pero no es venganza. Es respuesta. 3 pestes, la ira silenciosa del aire y la carne. Antes de ser profeta, Nostradamus fue médico. Vivió las plagas. Las tocó con sus propias manos. Vio los cuerpos apilarse como escombros humanos. Olfateó el hedor del fin. Y entendió que las pestes no son simples enfermedades. Son crisis del alma colectiva. No hablamos solo de virus o bacterias. Hablamos de la corrupción sistémica del modo de vida humano. Hacinamiento, injusticia, negación del dolor ajeno, culto a la velocidad, al consumo, al ego. Cada plaga es una purga. No en términos morales, sino físicos. La tierra se defiende cuando la presión llega al límite. El cuerpo humano se enferma cuando ignora su dolor. La civilización también. Las cuartetas que aluden a las pestes nos muestran ciudades vacías, tierras baldías, poblaciones enteras en silencio. Pero en ese silencio también hay un mensaje. La necesidad de recordar el límite. De que la vida no es infinita si no es respetada. De que la salud no es técnica médica, sino consecuencia espiritual. 4. Eclipses y cielos enmudecidos. El lenguaje cósmico del desajuste. Los eclipses son símbolos por excelencia. No solo eventos astronómicos, sino mensajes del cielo, del alma, del inconsciente colectivo. Cuando la luz desaparece repentinamente, cuando el sol se oscurece a pleno día o la luna sangra en la noche, algo se mueve más allá del ojo humano. Nostradamus, como astrólogo profundo, no veía en estos eventos simples alineaciones. Los entendía como reflejos de desequilibrios profundos entre el cielo y la tierra. Cuando el orden cósmico se tensa, los signos aparecen en el firmamento. Y los que saben mirar, tiemblan. Eclipses, lluvias de fuego, cielos partidos por relámpagos. Todo ello en las cuartetas tiene una función simbólica. No asustar, sino detener. Obligar al hombre a mirar hacia arriba. A recordar que no está solo. Que el cosmos observa. Y que todo está conectado. 5. Castigo o clamor. ¿Es entonces la Tierra una entidad que castiga? No. Esa sería una lectura infantil, moralista, dualista. Nostradamus no habla de una Tierra vengativa. Habla de una Tierra viva. Y dolida. Y harta. Es el cuerpo mayor que sostiene nuestro cuerpo. Y cuando ese cuerpo es violado, saqueado, ignorado, mutilado, grita. Pero su grito no tiene palabras. Tiene erupciones. Tiene sequías. Tiene pandemias. Tiene glaciares que se derriten como lágrimas milenarias. Cada fenómeno natural descrito en Les Prophètes puede leerse como un símbolo del equilibrio roto entre el hombre y su hogar. Y eso convierte cada catástrofe en una carta urgente. Una carta que dice: recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda que sin mí no hay tú. Vi un mensaje ecológico velado. O tal vez gritado. En pleno siglo XXI, estas cuartetas resuenan más que nunca. No por su literalidad, sino por su esencia. El planeta está colapsando y nosotros seguimos mirando pantallas. La Tierra no necesita salvación. Nosotros sí. Porque ella seguirá. Con o sin nosotros. Con nuestras ciudades sepultadas o nuestras banderas olvidadas en el barro.
Las palabras de Nostradamus, entonces, se vuelven un susurro furioso, un llamado ancestral, una conciencia geológica. ¿Y ya no nos preguntan qué va a pasar? Sino, ¿cuánto más vas a ignorar el grito? Porque todo lo que ocurre afuera, ya ha ocurrido dentro. Y si el mundo se rompe, es porque la humanidad ya se rompió primero. Los sellos del tiempo. Lo que fue, lo que es, y lo que quizás nunca fue. ¿Qué es el tiempo sino una invención frágil que el hombre construye para no enloquecer frente al abismo? ¿Qué es la historia sino un tejido de heridas abiertas que intentamos coser con fechas, con nombres, con banderas? Y sin embargo, hay momentos. Instantes congelados en la memoria colectiva. Donde algo parece romperse. Donde las palabras del pasado parecen calzar con el presente como si una fuerza oculta las hubiera dejado caer allí, no como predicción, sino como eco. Ese es el territorio donde habita Nostradamus. No en el calendario. No en la cronología. Sino en el vértigo. En este capítulo, nos sumergimos en las cuartetas más célebres que han sido vinculadas con eventos históricos concretos, guerras, asesinatos, revoluciones, tragedias. Pero más allá del asombro por la coincidencia, la verdadera pregunta es otra. ¿Vemos lo que él vio? ¿O solo vemos lo que queremos ver? 1. La muerte de Enrique II, el primer sello. De león joven vencerá al viejo. En campo bélico por duelo singular. En jaula de oro le sacará los ojos. 2 heridas una, luego morir muerte cruel. Cuando el rey Enrique II de Francia murió en 1559 tras un torneo donde una lanza le perforó el ojo a través del casco, la jaula de oro. Muchos apuntaron esta cuarteta como evidencia de la visión sobrenatural de Nostradamus. ¿Era una advertencia real o una asociación posterior? ¿Es posible que haya descrito, con siglos de distancia, un evento tan preciso? Pero incluso aquí, en uno de los casos más convincentes, emerge una tensión crucial. ¿Acertó porque vio, o porque interpretamos que vio? El problema no es la profecía. El problema es nuestra necesidad insaciable de encajar los hechos en el molde del misterio. De darle sentido a lo inexplicable con palabras que nos preceden. Como si el pasado pudiera redimirnos del caos del presente. 2. La Revolución Francesa, el rugido del pueblo. Y del pueblo esclavizado canciones. Cantos, clamores y demandas. Mientras que príncipes y señores son llevados en cadenas. Por el polvo de su propia sangre hundidos. ¿Qué otra imagen podría coincidir tan brutalmente con los años del terror? Con la caída de Luis XVI, la guillotina elevándose como símbolo de justicia torcida. El clamor de una multitud hambrienta de pan y de venganza. La revolución como ruptura, pero también como retribución. Pero el lenguaje de Nostradamus es intencionalmente ambiguo, simbólico, casi onírico. Las multitudes, los esclavos, los reyes en cadenas. ¿Hablan de Francia en 1789? ¿O hablan de todo pueblo que, en algún momento de la historia, ha dicho basta? Aquí emerge otra dimensión. Las cuartetas son espejos. No muestran el futuro, sino lo que estamos dispuestos a ver. Y en épocas convulsas, todo espejo refleja fuego. 3. Las guerras mundiales, el segundo incendio del mundo. De lo más profundo del occidente de Europa. Nacerá un niño de gente pobre. Con su lengua seducirá a las multitudes. Su fama crecerá en el este. Esta cuarteta, interpretada por muchos como referencia a Adolf Hitler, captura no solo una figura histórica concreta, sino el arquetipo del tirano carismático. El que habla como un salvador, pero siembra muerte. El que representa los deseos inconfesables de una nación herida. Y aún más escalofriante. Bestias feroces de hambre nadarán a través de ríos. La mayor parte del campo estará contra Easter. El gran será arrastrado en una jaula de hierro. Cuando el niño de Alemania no observe nada. Easter, ¿un error o un nombre cifrado? ¿Una coincidencia fonética o un símbolo profundo? Las interpretaciones se multiplican como espejos rotos. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Necesitamos creer que alguien ya lo sabía para tolerar lo que ocurrió? Porque aceptar que el horror fue espontáneo. Que fue humano.
que nació de nosotros. Es quizás más insoportable que creer en profecías. 4. El 11 de septiembre el coloso herido. En el año 1999 y 7 meses. Del cielo vendrá un gran rey de terror. Resucitará al gran rey de Angolmois. Antes y después Marte reinará felizmente. Aunque la fecha no cuadra exactamente con los ataques del 11 de septiembre de 2001, esta cuarteta ha sido repetidamente citada como premonición del colapso de las Torres Gemelas. Las imágenes del rey de terror descendiendo del cielo. De la guerra envolviendo al mundo, Marte. Del caos que se desata cuando el cielo cae. Todas resuenan con el trauma colectivo del siglo XXI. Pero aquí la profecía se vuelve espejo oscuro. ¿Es Nostradamus quien vio el futuro? ¿O somos nosotros quienes deseamos que alguien lo haya visto? ¿Para convencernos de que el mal ya estaba escrito y que no somos responsables? Porque si todo estaba previsto, entonces nadie tiene la culpa. Y eso es una forma de cobardía espiritual. 5. El arte de leer, profecía o proyección. En este punto, debemos asumir una verdad incómoda. No leemos a Nostradamus. Nos leemos a nosotros mismos a través de él. Cada cuarteta es como un test de Rorschach cósmico. El símbolo es lo suficientemente vago, lo suficientemente poderoso, como para albergar múltiples sentidos. No porque el profeta fuera impreciso, sino porque comprendía que el tiempo no es lineal. Y que la verdad no es un dato, es una resonancia. Las cuartetas son semillas lanzadas al río del tiempo. Algunas germinan. Otras duermen siglos. Otras son confundidas con maleza. Pero todas contienen algo más que predicción. Contienen estructura arquetípica. Hablan de patrones eternos. De repeticiones disfrazadas. De dramas humanos que se reinventan en cada siglo. 6. El futuro ya ocurrió. El verdadero escándalo no es que Nostradamus haya adivinado lo que vendría. El escándalo es que nosotros no hayamos cambiado. Que sigamos necesitando verdugos, profetas, apocalipsis. Que sigamos matando por ideologías y luego preguntándonos por qué tiemblan los suelos, por qué llueven virus, por qué arden las torres. Y quizás, el mayor error es buscar certezas en Nostradamus, cuando su verdadero mensaje era otro. La historia está abierta. El caos no es destino. La repetición no es ley. La profecía solo se cumple cuando el alma no despierta. Si seguimos viendo en sus cuartetas la justificación de nuestras tragedias. Si seguimos celebrando su acierto como quien aplaude al médico que predijo nuestra enfermedad sin nunca curarnos. Entonces habremos perdido lo esencial. Porque el verdadero poder de Nostradamus no está en su puntería, sino en su capacidad para obligarnos a mirar lo invisible. A recordar que cada segundo es una bifurcación. Que lo inevitable solo lo es si cerramos los ojos. El fin que nunca termina. El apocalipsis que habita en nosotros. Cuando pensamos en el apocalipsis, la imagen que suele aflorar es la de un cataclismo final, cielos ardiendo, bestias infernales, trompetas de juicio y el fin absoluto de todo lo conocido. Sin embargo, Nostradamus, con su mirada atravesada por el tiempo y la profundidad, nos desafía a mirar más allá de esa caricatura apocalíptica. El apocalipsis, en su visión, no es un punto en la línea del tiempo que clausura la historia. Es un proceso que ya comenzó hace siglos y que, sin prisa ni pausa, nos consume desde adentro. Un colapso no violento y fulminante, sino lento, silencioso, inexorable. Un suicidio colectivo de la civilización, una decadencia que no golpea con un martillo, sino que desintegra con un susurro. 1. La decadencia como apocalipsis prolongado. En las cuartetas, el fin de los tiempos no se presenta como un estruendo único, sino como una melodía triste y persistente de pérdida, olvido, traición y desarraigo. Es la lenta caída de los valores, la erosión del sentido de lo sagrado, el deterioro de la cohesión social y espiritual. No es un fin que sucede, sino un fin que se vive todos los días. En la indiferencia de quienes miran hacia otro lado. En la violencia que se naturaliza. En la mentira que se vuelve verdad. En la fe que se disuelve en sí mismo. La civilización, nos dice Nostradamus,
No muere porque un enemigo externo la destruye. Muere porque sus propios hijos le dan la espalda. Porque se olvidan de sí mismos. Porque dejan que la corrupción se instale en lo más profundo del alma colectiva. 2. La ceguera del tiempo. El Apocalipsis es también una ceguera. Una incapacidad para leer las señales, para comprender que los signos están en todas partes, que el desequilibrio no es casual, que la crisis no es temporal sino estructural. Nostradamus describe eclipses, catástrofes, pestes, guerras, no para asustar, sino para llamar la atención sobre una verdad que preferimos negar. El fin está ocurriendo porque no quisimos evitarlo. Y en ese no querer ver, en esa negación sistemática, reside la tragedia más profunda. El hombre contemporáneo corre hacia el abismo con los ojos cerrados, aferrado a una ilusión de progreso que no toca el alma, que solo alimenta la maquinaria vacía del consumo, del poder y del espectáculo. 3. El colapso interior, la verdadera ruina. La civilización no se desmorona por bombas ni pandemias. Se desmorona porque se ha vaciado de sentido. Porque ha olvidado que el espíritu es el centro del ser. Porque ha sacrificado la verdad en el altar de la comodidad. Este colapso interior se manifiesta en la violencia cotidiana, en la corrupción que infecta cada institución, en el egoísmo que destruye la comunidad, en la banalización de la vida y del dolor. Las cuartetas advierten que el Apocalipsis no es un castigo de dioses vengativos, sino la consecuencia natural de nuestra desconexión con la vida y con nosotros mismos. La ceguera moral no es una falla del mundo, sino nuestra elección. 4. La resistencia en medio de la ruina. Pero incluso en esta oscuridad, hay una llama. No es la promesa de un fin feliz ni de una redención automática. Es la posibilidad de una lucha interna, radical y transformadora. El Apocalipsis también puede ser un llamado a despertar, un desafío para romper la cadena de decadencia y construir una nueva conciencia. Nostradamus nos invita a mirar el fin que nunca termina para reconocer que la verdadera revolución comienza dentro. Que el tiempo puede ser roto no con armas, sino con actos de amor, de coraje, de verdad. 5. Transformación radical o extinción. Al final, el capítulo se torna una confrontación directa con nuestra responsabilidad. ¿Seguiremos siendo espectadores ciegos de este fin continuo? ¿O nos convertiremos en agentes de cambio radical? Porque el Apocalipsis es un espejo. Nos muestra lo que somos. Y nos reta a hacer lo que aún podemos llegar a ser. No hay salvación sin lucha. No hay vida sin confrontación. Y el fin, ese fin que no termina, solo puede ser vencido cuando nos atrevemos a mirar al abismo y decir: no hoy. No en mí. El arte de leer el porvenir. La hermenéutica del tiempo, interpretar lo que aún no es. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado en el futuro una brújula, un refugio, una respuesta que calme el vértigo de lo desconocido. La profecía surge entonces como una luz en la oscuridad, como un faro en la tormenta que promete señalar el camino, revelar los misterios y anticipar el destino. Pero, ¿qué es realmente la profecía? ¿Es un decreto inmutable, un destino sellado que debemos aceptar sin más? ¿Es un aviso urgente que exige cambio inmediato? ¿O es, acaso, un espejo ambiguo, multifacético, que nos refleja con crudeza nuestras propias ansiedades, temores, esperanzas y delirios colectivos? Este capítulo es una inmersión en esa complejidad infinita, un intento por comprender la hermenéutica del futuro, la forma en que nos acercamos a lo que aún no ha ocurrido, y cómo ese acercamiento no solo revela el mundo, sino sobre todo, nos revela a nosotros mismos. 1. La profecía como aviso, la voz de la alerta. Desde una perspectiva, la profecía es un grito. Una advertencia que busca detener el curso autodestructivo de la humanidad. Un llamado a la conciencia, un toque de alarma en medio del ruido sordo del día a día. Nostradamus, en esta óptica, sería un mensajero que nos ofrece una segunda oportunidad, un momento de respiro para cambiar antes de que el desastre llegue. Pero este aviso no es cómodo. Es inquietante, perturbador, porque confronta con la fragilidad del ser humano, con sus limitaciones, con sus patrones repetitivos. Algunos pueden verlo como un mal presagio, otros como una provocación para la acción. La dificultad radica en que la urgencia del mensaje puede ser difusa o retardada, y el hombre, siempre tan volátil, tiende a postergar el cambio.
Así, la profecía aviso se convierte en un espejo de nuestra capacidad para escuchar o ignorar, para despertar o seguir dormidos. 2. La profecía como destino sellado, la trampa del fatalismo. Otra lectura más oscura, y quizá la más peligrosa, es la que entiende la profecía como un guión inalterable. Un destino cerrado que se despliega inevitable, como un reloj de arena que nunca puede detenerse. Esta interpretación puede generar paralización, resignación, una forma de nihilismo que convierte a la humanidad en meros espectadores pasivos de su propio declive. Este fatalismo apaga la llama de la transformación. Convierte la esperanza en ilusión vana. Y alimenta la sensación de impotencia que justifica el conformismo, la violencia y la indiferencia. Nostradamus, si fuera leído de este modo, dejaría de ser un filósofo del devenir para convertirse en un verdugo invisible. Un profeta de la desesperanza. Pero, ¿era esa su intención? ¿Acaso no sabemos que la vida es movimiento, cambio, posibilidad? 3. La profecía como espejo, el reflejo de nuestra ansiedad colectiva. Quizá la dimensión más fascinante y polémica es la de la profecía como espejo cultural y psicológico. Un texto cifrado que refleja no tanto el futuro en sí, sino la tensión interna, el miedo y la esperanza de una época. Cada generación lee las cuartetas a través de sus propios filtros. La Guerra Fría, la crisis ambiental, el terrorismo global, las pandemias, las revoluciones tecnológicas. Cada interpretación es un espejo donde se proyectan las ansiedades colectivas, las crisis de identidad y los dilemas morales. Esto no desvaloriza la profecía, sino que la convierte en un documento vivo, en un diálogo entre el pasado y el presente. Entre la palabra y la experiencia. Entre el vidente y el lector. 4. La ambigüedad, la llave de la profecía. La ambigüedad es el corazón mismo del Espropeties. No es error ni descuido. Es una estrategia consciente. Porque el futuro no puede ser aprendido con certezas absolutas. El lenguaje cifrado, las metáforas, los anagramas, los símbolos múltiples no solo protegen al profeta de la censura, sino que abren el texto a múltiples dimensiones. Es un lenguaje que exige del lector no solo intelecto, sino intuición, sensibilidad histórica, apertura al misterio. La ambigüedad genera tensión. Obliga a la reflexión. Impide el dogmatismo. Y eso es quizás el mayor aporte de Nostradamus. No nos da respuestas cerradas. Nos da preguntas que arden. 5. La hermenéutica activa, interpretar para transformar. Leer profecías no debe ser un acto pasivo ni acrítico. Debe ser un ejercicio de confrontación, de lucha interna, de rebeldía creativa. Cada interpretación es un acto de creación y de responsabilidad. No solo para entender el futuro, sino para transformarlo. Si la profecía es aviso, es para que actuemos. Si es espejo, es para que nos conozcamos. Si es misterio, es para que dejemos de buscar certezas cómodas. La verdadera lectura del porvenir es entonces un arte. Un arte de escuchar sin miedo. De sentir sin perder la razón. De actuar sin caer en la desesperanza. 6. El futuro, un campo abierto. El futuro no es un texto predeterminado. Es un campo abierto. Una tela en blanco donde la humanidad escribe cada día con sus acciones y omisiones. Las profecías no son cadenas, sino mapas incompletos, fragmentos de una sinfonía en constante composición. Nostradamus no nos entrega un libro de recetas para el desastre, sino un espejo para mirar, un espejo que, si somos valientes, puede ayudarnos a encontrar la salida del laberinto. 7. Conclusión, la profecía como llamado a la vida. En definitiva, el arte de leer el porvenir es un llamado radical a la vida. No una invitación a la pasividad, sino a la revolución interna, a la expansión de la conciencia, a la responsabilidad ética. La profecía, en manos sabias, es un grito, un fuego, un faro. Pero solo si estamos dispuestos a mirar con ojos abiertos, con alma despierta y con corazón valiente. Porque el futuro no está escrito. Está siendo tejido en cada instante. En cada palabra. En cada elección. Y nosotros somos los artesanos. Los creadores. Los guerreros de ese tiempo que está por venir. El legado del silencio. La voz que no grita, pero quema.
Hay un momento en el que toda lectura se detiene. No porque ya no haya palabras, sino porque lo leído nos ha desbordado. Es ahí donde habita el verdadero mensaje de Nostradamus. No en la interpretación literal, ni en la cronología forzada, ni en el fanatismo desesperado por encontrar el próximo apocalipsis en una cuarteta mal traducida. Su legado, profundo y desgarrador, no es el de un profeta que predice el fin, sino el de un filósofo del alma humana, que, a través del misterio, el símbolo y la poesía críptica, nos mostró el espejo más oscuro, nosotros mismos. Nostradamus no habló para asustar. Habló para despertar. No quiso imponer un destino, sino señalar el patrón de repeticiones que, en su silencio, nos condenan. No ofreció mapas, sino heridas abiertas. No gritó, solo escribió. Y eso, en una época de ruido histérico, es el acto más revolucionario de todos. 1. Nostradamus, el vidente que no anunció el futuro, sino el presente eterno. El error más común ha sido leerles Propeties como un libro de magia predictiva. Como si de sus versos pudiéramos extraer fechas, nombres, lugares, y armar el rompecabezas del futuro con precisión matemática. Pero Nostradamus no fue un matemático del destino. Fue un alquimista del símbolo. Un anatomista del alma colectiva. Un cirujano de los ciclos del poder y del dolor humano. Sus cuartetas no pertenecen a ningún siglo. Hablan desde un presente eterno, donde la humanidad siempre es la misma. Orgullosa, temerosa, violenta, esperanzada, ciega y hambrienta de redención. En ese espejo roto que nos ofrece, no hay fechas. Hay advertencias. No hay dogmas. Hay preguntas. No hay finales. Solo un umbral que espera ser cruzado o ignorado. 2. El silencio como mensaje. Lo más inquietante del Propeties es su silencio. Ese espacio entre los símbolos. Ese abismo que se abre cuando no entendemos. Ese temblor que nace no de la certeza, sino de la sospecha de que, tal vez, hemos sido advertidos, y no quisimos escuchar. El verdadero mensaje de Nostradamus no es una revelación puntual. Es una herida. Una grieta en la continuidad ilusoria de la historia. Un temblor en la razón. Un eco que dice: mira lo que haces. Mira lo que repites. Mira lo que destruyes. Mira lo que celebras como progreso, y que no es más que ruina con nuevos ropajes. Ese silencio entre las palabras es lo que más duele. Porque ahí nos enfrentamos a lo que nunca quisimos ver. Somos el fin que temíamos. Somos el apocalipsis en proceso. Somos la profecía cumplida a medias. Porque no quisimos transformarnos. 3. El legado no está en el papel, sino en la conciencia. Les Propeties no son un manual. Son un espejo. Y un espejo nunca tiene respuestas. Solo devuelve lo que somos. El legado de Nostradamus no es saber si predijo el 11S, la muerte de reyes o la aparición de anticristos futuros. El verdadero legado es la forma en que nos interpela como especie. Nos obliga a preguntarnos: ¿por qué seguimos tropezando con las mismas guerras? ¿Por qué entregamos el alma a los falsos redentores? ¿Por qué necesitamos que el mundo termine para empezar a vivir de verdad? Su obra es un poema existencial. Una advertencia cifrada en la alquimia del lenguaje. Una invitación a repensar la historia no como repetición, sino como posibilidad. 4. Una advertencia poética, no sobre el futuro, sino sobre la ceguera. Las profecías no son para saber lo que pasará. Son para cuestionar lo que permitimos que pase. Y esa diferencia lo cambia todo. Nostradamus, con su mezcla de mística, medicina, astrología y filosofía, nos dejó más que versos. Nos dejó una brújula quebrada. Porque el norte verdadero no está en ningún lado. Está en cada conciencia que se atreve a mirar de frente su sombra. La advertencia no era el meteorito, ni la peste, ni la guerra. La advertencia era nuestra indiferencia, nuestra tibieza moral, nuestra capacidad para normalizar lo inaceptable, nuestra tendencia a convertir al verdugo en salvador y al sabio en loco.
5. La historia como responsabilidad. El futuro no está escrito, pero sí advertido. Este capítulo, y con él esta obra, no concluye con una predicción. Concluye con una decisión. El futuro no está escrito, pero sí advertido. Y cada generación tiene ante sí un dilema. ¿Repetimos o transformamos? Somos hijos de siglos de errores, pero también de siglos de belleza, de resistencia, de pensamiento. Y si algo queda claro tras leer a Nostradamus desde la profundidad y no desde el sensacionalismo, es que aún estamos a tiempo. Tiempo de reconstruir la historia desde el alma. Tiempo de mirar más allá del símbolo para abrazar la esencia. Tiempo de dejar de buscar fechas y empezar a crear destinos. Porque la profecía más radical, la más temida, la más hermosa, no está en un libro. Está en cada ser humano que se atreve a despertar. 5. Epílogo, encender la antorcha. No es casual que los grandes sabios del tiempo hayan hablado en símbolos. El lenguaje claro esclaviza. El lenguaje poético libera. Y Nostradamus, el silenciado, el incomprendido, el temido, no quería controlar el futuro. Quería entregarnos una antorcha. Ahora nos toca a nosotros decidir si esa antorcha será usada para iluminar el camino, o para seguir incendiando el mundo. El espejo que arde en silencio. Nostradamus no fue un adivino. Tampoco un oráculo milagroso, ni un mago del espectáculo. Fue un ser desgarrado por el dolor de su tiempo, por las epidemias que diezmaban ciudades, por las guerras que se multiplicaban como plagas, por los fanatismos que asesinaban en nombre de la fe. Y desde ese dolor, más humano que místico, nació Les Propeties, no como un acto de vanidad, sino como un grito cifrado, un intento desesperado de dejar una huella que el futuro pudiera decodificar. Pero el futuro no entendió. No quiso entender. Y en lugar de eso, se obsesionó con lo superficial. ¿Predijo o no predijo? ¿Nombró a Hitler, a Napoleón, a las Torres Gemelas? Como si la verdad de su legado pudiera encerrarse en una línea cronológica o en una apuesta de lotería. Como si su alma hubiera hablado para los curiosos del morbo, y no para los seres en búsqueda de sí mismos. La verdadera tragedia de la historia no es lo que nos pasa. Es lo que, una y otra vez, decidimos no aprender. Nostradamus no vino a cambiar el destino. Vino a confrontarnos con nuestra ceguera ante el tiempo. Porque el futuro no es un lugar al que se llega. Es una consecuencia. Un reflejo de lo que elegimos cada día, en lo invisible, en lo pequeño, en lo banal. Y así, siglo tras siglo, hemos interpretado su legado desde la ansiedad, desde la literalidad, desde el espectáculo. Hemos hecho de la profecía un circo. Y en ese acto, hemos vuelto a matar al mensajero. Pero ahora, en este presente colapsado por crisis simultáneas, climáticas, éticas, económicas, espirituales, el eco de sus palabras adquiere un tono más lúcido, más afilado. Porque Les Propeties, lejos de haber sido superadas por la historia, se nos revelan como un espejo escalofriante de lo que somos. Seres en el umbral del abismo, jugando a que no hay consecuencias. ¿Cómo leer a Nostradamus, entonces, sin traicionarlo? ¿Cómo escuchar su voz sin reducirla a caricatura? Solo si dejamos que su lenguaje simbólico nos atraviese. Solo si comprendemos que no hablaba del futuro como una fecha, sino del futuro como una posibilidad. Solo si reconocemos que cada cuarteta, cada metáfora, cada ambigüedad, era una invitación, brutal y amorosa a la vez, a despertar. A mirar nuestra historia no como un destino cíclico que se repite sin remedio, sino como una oportunidad para romper el ciclo. Porque lo que él vio, y que muchos aún se niegan a ver, es que el apocalipsis no vendría del cielo, ni del infierno, ni de criaturas monstruosas. Vendría de nosotros mismos. Vendría de nuestra indiferencia. De nuestra renuncia a pensar. De nuestra obediencia a los falsos líderes. De nuestro miedo a amar, a cuestionar, a cambiar. Vendría del progreso vacío, del exceso sin alma, de la tecnología sin ética, de la política sin justicia, de la religión sin compasión. Vendría, sobre todo, de la traición al alma. Pero Nostradamus no fue un nihilista. Al contrario,
Fue un hombre que eligió seguir hablando a través del silencio. Que cifró su esperanza en el lenguaje de los sabios, el lenguaje que no impone, sino que inquieta. El que no da respuestas, pero siembra preguntas que arden por dentro. Y esa es su mayor victoria. No las predicciones que pudieron o no cumplirse, sino el hecho de que aún hoy, siglos después, hay quienes se detienen a leerlo no para saber lo que pasará, sino para comprender por qué seguimos sin cambiar. Porque si algo nos ha enseñado su legado, es que el verdadero porvenir no se escribe con tinta ni con estrellas, sino con conciencia, acción y coraje. Y ese porvenir, aunque advertido, aún nos pertenece. La pregunta final no es qué vio Nostradamus, sino qué estamos dispuestos a ver nosotros. ¿Queremos seguir leyendo las profecías como si fueran pasatiempos o acertijos? ¿O estamos listos para asumirlas como un grito ético, una brújula moral, una invitación radical a la transformación interior y colectiva? El tiempo ya no espera. Nosotros tampoco deberíamos. Porque si su voz aún resuena, es porque el mensaje no ha muerto. Y si el mensaje sigue vivo, entonces, aunque todo parezca perdido, todavía podemos salvarnos. Pero solo si dejamos de buscar la respuesta afuera y empezamos a encender la luz adentro. La última llamada, el relámpago en el espejo. ¿Y si ya estamos viviendo lo que tanto temíamos? ¿Y si el fin no es un mañana lejano sino este mismo instante? ¿Y si cada elección banal, cada silencio cómplice, cada comodidad disfrazada de progreso, es ya un acto de destrucción? Nostradamus no vino a predecir el apocalipsis. Vino a decirnos que el apocalipsis somos nosotros cuando dejamos de arder. No hay mayor mentira que esa con la que nos arrullamos. Que el futuro está lejos. Que el desastre viene de fuera. Que todo está bajo control. Mentira. Cobardía disimulada en estadísticas, teorías y optimismo barato. Mientras dormimos, las estructuras se pudren. Mientras reímos con las pantallas, los cielos se incendian. Mientras repetimos que todo estará bien, lo esencial se derrumba bajo nuestros pies. El tiempo no va a esperarnos. Y tampoco Nostradamus. Porque su obra no fue una colección de versos para intelectuales de biblioteca. Fue un latigazo disfrazado de metáfora. Un código explosivo, sembrado en los pliegues del tiempo, esperando a que alguien, tú, ahora, tenga el valor de leerlo sin filtros, sin apología, sin escapismo. Y cuando lo haces, ya no hay regreso. Sientes la electricidad en la sangre, el filo en la garganta, el estremecimiento en el alma. Porque entiendes que el mensaje no hablaba de fechas ni lugares. Hablaba de ti, de nosotros, de esta generación que lo tiene todo y lo pierde todo en la misma bocanada. De esta humanidad que juega a ser diosa mientras se arrastra como mendiga moral por los rincones del ego. ¿Te arde ya? ¿Te quema la profecía en la piel? ¿O todavía necesitas más ruina para despertar? Ya no hay excusas. El mundo se deshace. Y nosotros somos los que sostenemos la daga o la semilla. La historia está cansada de repetirnos. Las advertencias están hartas de ser ignoradas. ¿Y tú, qué haces? Si sientes este fuego, no lo apagues. No regreses al letargo. No entres de nuevo al teatro de las máscaras. Porque si Nostradamus encendió una antorcha, fue para que alguien corriera con ella, gritara con ella, ardiera con ella. Este es tu instante, tu límite, tu grito. El espejo ha estallado. Las piezas están en el suelo. Y el único reflejo que queda es el que tú elijas encarnar. Corre. Piensa. Cambia. Revélate. Ama como si el mundo dependiera de ello. Porque sí depende. Y porque la profecía final, la más brutal, la más cierta, es la que tú mismo escribas. Con sangre, conciencia y voluntad.